de las funciones, ¿verdad? Hasta ahorita teníamos, por ejemplo, lo que era la relación general, ¿verdad? Hasta ahora tenemos algo así, que la velocidad se define como la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿verdad? Esto también se puede ver como vectores, ya para tenerlo en forma general. De hecho, esto es en una dimensión, por eso solo le ponemos sin la notación de vector. Pero este, si lo queremos escribir más general, lo podemos escribir como la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Es la misma idea que tenemos con la x, solo que la r ya va en más de una dimensión. Por ejemplo, sería x unitario, y unitario y z unitario. Aquí ya estamos evaluando las tres dimensiones. Lo mismo para la aceleración, ¿verdad? Entonces aquí para la aceleración dijimos nosotros que era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero en general sería el vector aceleración, que sería igual al vector velocidad con respecto al tiempo. O que también se podría escribir, por ejemplo, como la primera derivada de x, ¿verdad? X unitario, más la primera derivada de y unitario, y así, ¿verdad? Entonces, perdón, la segunda, porque es la aceleración. Si fuera la velocidad, solo es la primera derivada. Entonces, también de esta manera se puede escribir, ¿verdad? Solo que, como en este caso nosotros estábamos hablando en una dimensión, pues no es tan necesario el escribir el x unitario, porque si es positivo, en general se asume que es hacia la derecha, y si es negativo, se asume que es hacia la izquierda, a menos que usted coloque de manera diferente el eje, pues el marco de referencia. Entonces, por eso es importante que usted indique eso, ¿verdad? Que indique cuál es esa relación. Bueno, entonces eso sería. Voy a colocar algunas imágenes del libro para ir asociando lo que hablamos la vez pasada. Entonces, por ejemplo, con la primera parte de la posición, en el texto ponen esta imagen, ¿verdad? Que ilustra lo que es el concepto de posición y todo eso. Entonces, miren, ponen un origen. Para poder saber cuánto se movió el carro, entonces necesitan poner una posición inicial que es x1, una posición final que es x2 y el desplazamiento es el delta x. ¿Verdad? Aquí se mueve en una sola dirección, entonces el delta x es igual a la distancia, como mencionamos, ¿verdad? Aquí habla de la velocidad media, miren, aquí solo le interesa el punto inicial y el final, por eso está definido en términos del desplazamiento. Y el vector en azul es el vector que va a indicar, por ejemplo, el vector desplazamiento, ¿verdad? Porque en realidad aquí estaría x1 y el vector x2 iría hasta acá. Entonces le cortan este y ese sería el vector delta x. Entonces eso a veces es importante saberlo, ¿verdad? Sobre todo cuando ahí se habla un poco cuando es movimiento circular y también en movimiento en dos dimensiones, ya en general, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí ya tenemos lo que es la información en base a lo que es la posición y el desplazamiento. Entonces, esas son las dos primeras informaciones que usted ocupa para poder describir cómo se mueven las cosas. De ahí hablamos, bueno, aquí hay otra imagen, la voy a agregar también. Esas están en el libro, ¿verdad? Pero para que mire, tenga aquí en el resumen de la clase. Entonces, aquí el delta X es positivo, ¿verdad? Entonces, miren ahora el otro caso, donde primero empieza la referencia, miren cómo la colocan, siempre la misma, solo que empieza aquí en el punto 1 y termina en el punto 2. Entonces, tendríamos, por ejemplo, el vector de posición inicial, que es este, ¿verdad? Y el vector de posición final, que sería este de acá. Pero como es x2, ¿verdad? Es x2 menos x1, entonces negativo x1 sería este, miren. Entonces por eso se corta este de aquí y tenemos ese vector posición. Cuando sumamos vectores, y creo que eso ustedes lo van a ver
en la parte del laboratorio lo que hacen en algunos de los métodos es el primer vector es donde inicia el movimiento. De ahí el siguiente vector es donde termina el primer punto. Es decir, si aquí es la referencia, estábamos hablando ahí de que el punto P1 iría con este vector. Estoy tratando más o menos de ponerle la misma longitud. Este sería el vector que representaría x1, miren. Pero en realidad lo que nosotros estamos evaluando es negativo x1. Entonces lo vamos a poner con signo opuesto, que sería simplemente cambiarle la dirección. Este de acá sería menos x1 vector. Y ahora x2 iría hacia la derecha, ¿verdad? Sería más o menos esta porción. Entonces este vector sería x2, ¿verdad? Solo están dibujados, ¿verdad? Entonces donde empieza el primero, en este caso lo podríamos trasladar así, ya poniéndolo en un sistema de coordenadas, ¿verdad? En un sistema de coordenadas x y y, entonces solo es en una dimensión, es cierto, ¿verdad? Pero normalmente usted lo va a trabajar en dos dimensiones. Entonces, ¿quién es x1? x1 sería así, ¿verdad? Y luego tenemos lo que es x2, entonces donde termina el primer vector empieza el segundo. Entonces nosotros tendríamos que dibujar este de acá. Entonces tendríamos, por ejemplo, que este azul sería x2 y la diferencia, ¿verdad? O sea, donde termina el segundo, desde donde empieza el primero hasta donde termina el segundo es el vector final o el vector resultante. Lo voy a poner aquí un poquito más arriba para que se mire. Y por eso le dicen que el vector delta x va de esa manera, miren. Pero bueno, eso pues es álgebra de vectores. Entonces puedes tener más conocimiento de eso. Y miren, por eso tenemos que la velocidad media es negativa. Pero puede ser de que o sea, esta información no puede ser del todo detallada porque puede ser que el objeto primero iba a la derecha, de ahí iba a la izquierda, ¿verdad? Y aún así dar estos valores, ¿verdad? Y podría darse a entender de que siempre se movió en la distancia negativa. Eso va a ser cierto siempre y cuando no cambie de dirección. Entonces, bueno, voy a agregar otra imagen de las que aparecen. La otra cuestión, lo de los signos. Esta tabla también es importante que ustedes la revisen y la discutamos si quieren. Entonces sería esta de acá. Entonces le dicen reglas para el signo de la velocidad. Entonces le dice, si la coordenada x es positiva y aumenta, dice, se vuelve más positiva, significa que, dice, la velocidad x es positiva, la partícula se mueve en la dirección x positivo. Si ustedes aquí notan, la posición inicial es positiva, pero el valor de x va disminuyendo, ¿verdad? Entonces miremos qué significa eso. Si es positiva y disminuye, entonces miren, la partícula se mueve en la dirección negativa. Entonces eso lo podemos ver en esta imagen. Y la primera creo que cumple con este dibujo, ¿verdad? Miren, empezó con un valor positivo, pero iba aumentando. Y entonces, y positivo, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que se mueve hacia la derecha. Puede ocurrir lo mismo, dice, aunque se mueva, esté en la posición negativa. Si estás en una posición negativa y el valor negativo en magnitud se va aumentando, cuando digo en magnitud es que le estoy diciendo que va en -4, -8, ¿verdad? Ya sabemos que entre negativos, entre más grande el número, pues se define más pequeño, ¿eh? Pero aquí le dice entre negativo y aumenta, la partícula se mueve en la dirección X positiva. Aquí lo están diciendo sin el valor absoluto. O sea, te están diciendo que si aquí tienes -3 y aquí es -2, aumenta. Y entonces se está moviendo hacia la derecha. Pero si disminuye, entonces sería hacia la izquierda. No sé si está claro esa tabla que les muestran en el Szymanski. Sí. Ok, entonces solo estoy resumiendo lo que vimos en la clase pasada y con las imágenes que salen bien en el libro. Ok, entonces de ahí qué más. La otra cuestión es hay una gráfica buena aquí con lo de
la parte esta de la velocidad. Entonces creo que voy a analizar esto y de ahí vamos a ver lo de las gráficas, las funciones o las reglas de oro que vamos a llamar de cinemática. Entonces miren aquí, esta es una gráfica de posición tiempo y noten que el movimiento es variado, o sea, es una curva, es una función. Entonces le están diciendo aquí que cuando usted encuentre en la gráfica que hay una pendiente positiva, eso significa que la velocidad va a ser positiva. Donde encuentre usted que la pendiente de la recta tangente es 0, la velocidad pues va a ser 0. Y de ahí, si la pendiente de la recta tangente es negativa de la función posición-tiempo, entonces pues ya estaría conociendo de que la velocidad es negativa. Entonces miren aquí la posición, como está abajo del 0, está en una posición negativa, miren. Pero como la pendiente de la recta tangente es positiva, le están diciendo que se mueve hacia la derecha. En B ya está en el origen y sigue teniendo una pendiente positiva, pero no sé si notan que cada vez se va inclinando más. Entonces la inclinación le dice cómo va aumentando esa cantidad física. Le digo así porque si usted analiza una de velocidad-tiempo, entonces ya no estaría hablando que aumenta la velocidad, sino que más bien está aumentando la aceleración. Entonces en este caso, si usted nota que la pendiente de la recta tangente, según la gráfica que esté analizando, va inclinándose más, sea positiva o negativa, entonces va aumentando esa magnitud. Entonces por eso ven que el vector se lo están dibujando con una mayor longitud que con el caso inicial. Ya en C, miren, está en un valor positivo arbitrario, pero ya se detuvo en algún momento, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa en D? Bueno, ya está en una posición más cercana al origen y tiene una pendiente negativa, miren, y por eso está hacia la izquierda. Y aquí la inclinación es menor en E y se está acercando al origen. Entonces, de esa manera usted con cualquier gráfica de posición tiempo puede saber cómo es que va variando esto de la velocidad y la aceleración. Porque lo puede analizar también para el caso del gráfico de velocidad tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces de manera similar hay una gráfica en el libro para lo que es la aceleración, con la gráfica esta que les digo yo de velocidad-tiempo. Entonces, por ejemplo, tienen esa gráfica y es similar, miren. Tienen que aquí, por ejemplo, la pendiente es positiva, entonces la aceleración es positiva. Entre más inclinada esté, entonces mayor es la aceleración. Pero aquí si ustedes notan la inclinación baja, por eso le dicen que la aceleración es menor. En la parte de arriba, como tenemos una pendiente cero de la recta tangente, entonces le dice que la aceleración es cero. Y así, ¿verdad? El mismo patrón o la misma idea con lo que dijimos arriba, solo que ahora como es una gráfica de velocidad-tiempo, estamos hablando de una aceleración. Lo otro que a veces hablan es de la concavidad, pero para eso mejor vamos a entrar a la gráfica, a sacar otras ecuaciones más, para luego ver eso de la concavidad. Porque hasta ahora solo hemos definido, me parece, 2 o 3 ecuaciones. Vamos a ver cuáles son. Vamos a ver, tenemos esta de aceleración constante, ¿verdad? Y tenemos la de velocidad constante, me parece. Sí, esta es la de velocidad constante. Sí, bueno, entonces ya vamos a ver aquí. Ok, bueno, de lo que resumí al inicio, esto es general, ¿verdad? Esto que ustedes están viendo es general, es decir, para cualquier tipo de movimiento, ante cualquier tipo de movimiento, usted va a usarme esas dos relaciones, ¿verdad? Sea en una dimensión o sea en 3 o en 2 dimensiones, estas son las relaciones generales. Luego vamos a algo más particular, ya más enfocado en lo que vamos a conocer como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
es basado en la siguiente idea. Entonces, si yo tengo una gráfica de, en este caso, aceleración tiempo, entonces vamos a asumir que la aceleración es constante. Es decir, este es un valor positivo, puede ser negativo o cero, ¿verdad? Que nos llevaría al caso de velocidad constante. Pero en movimiento rectilíneo uniforme acelerado asumimos que es constante. Bueno, si eso es constante, ¿cómo quedaría entonces lo de la velocidad? Entonces tendríamos que A es igual a un valor a cero, digamos. Entonces la aceleración en general se define como la derivada de esto. Ya hicimos la ecuación esa. Quedamos con que se separaba esto y llegamos a la conclusión que A0t es igual a delta V, ¿verdad? Eso es lo que hicimos ayer. Entonces miren qué pasa aquí. Estamos diciendo de que el área bajo la curva me indica entonces lo que es el cambio de velocidad. Porque si ustedes notan cuál es el área de esta figura, el área de esta figura es A0, es un rectángulo, ¿no? Entonces el área sería la base que es T y la altura que es A0. Entonces el área bajo la curva, ¿verdad? El área bajo la curva AT representa lo que es el cambio de velocidad. Eso no solamente, o sea, no deben entender de que el área bajo la curva solo me habla de la velocidad, sino que del cambio de la velocidad. Bueno, entonces ya tenemos esa ecuación, ¿verdad? Que al final la reescribimos como V, ya más general sería V de T igual a VO más A por T, ¿verdad? Esa es la más frecuente que usted va a encontrar en sus libros. Ahora, de ahí nosotros venimos y ya sabemos que debido a eso es una función lineal y las funciones lineales se grafican como lo que hablamos ayer. Ayer definimos varios tipos de situaciones. Yo solo voy a poner una. Entonces, por ejemplo, una de ellas podría ser que empiece en el origen con una velocidad positiva. Ese es un caso. Entonces, la posición la podemos obtener a partir de la función de velocidad porque sabíamos que es la derivada de esto. Entonces hacemos algo similar, aquí nos va a quedar VO más AT, ¿verdad? Y pues aquí podemos colocar el dt y aquí el dx. Entonces de esta manera podemos calcular eso. Hay otra forma, miren, creo que podríamos hacerlo, por ejemplo, analizando digamos aquí está un tiempo t y digamos que aquí empieza una velocidad, no lo voy a poner diferente para que no nos dé cero el primero, digamos que empieza así. Entonces estaríamos diciendo, por ejemplo, que ¿cuál sería el área? Digamos que empieza en un valor un VO y termina en un valor B, ¿verdad? Entonces aquí lo que podríamos decir nosotros que el área sería la base, que en este caso es T, y la altura que sería entonces, pues en este caso podríamos decir que sería B menos BO, ¿verdad? B menos BO y este sería nuestra área. Entonces ya la vamos a reescribir para la forma que sale normalmente como velocidad promedio. Entonces, bueno, entonces aquí con la otra lo que podemos hacer es integrar. Entonces en la integración podemos poner de un T1 a un T2 y aquí de un X1 a un X2. Entonces aquí quedaría BOT. Si asumimos que T1 es igual a 0, le voy a poner acá, miren. Si no, sería un delta T, ¿verdad? Y aquí sería entonces más un medio de A por T cuadrado igual a delta X. Y aquí podemos decir que el área bajo la curva de velocidad tiempo representa el cambio de posición o el desplazamiento, ¿verdad? Que es lo mismo.
Entonces, de esa manera nosotros podemos tener esa relación. Ah, sí, ya sé lo que me faltó. Creo que tengo mal aquí la fórmula. No, no es que solo es eso, tengo mal la fórmula. Ya vamos a ver esa del área que tengo ahí. Es que solo estoy tomando esto, pero en realidad es esto también. Entonces ahí falta más. Ya lo vamos a completar. Entonces, de aquí es donde sale la fórmula que dijeron algunos que era cuadrática, ¿verdad? Pero si ustedes notan, lo que es cuadrático es la función de posición, porque recuerden que delta x siempre va a ser representado por esto. Todo delta, ¿verdad? Todo cambio de esa manera. Entonces aquí en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, llegamos a esta ecuación. Y esto es sin importar el tipo de movimiento. Miren, puede ser en vertical, puede ser en diagonal, puede ser en lo que sea. Y si es uniformemente acelerado va a tener esta forma. Lo mismo con la velocidad y lo mismo con la aceleración, ¿verdad? Que asumimos que era en este caso constante. Y como les dije, si es un movimiento general, lo que tenemos que hacer es la parte que definimos arriba, lo que es las meras derivadas. Entonces, bueno, aquí lo que me falta es miren, me falta, por ejemplo, este sí está bien, la altura, la base es T y la diferencia es B menos BO, pero falta la base, el rectángulo este. Y ese rectángulo es, bueno, aparte aquí es un triángulo, es un medio de la base por altura. Y en el otro sería entonces, sería BOT, el área del rectángulo. Entonces puedo factorizar el T y me quedaría entonces el área que sería T por B sobre 2 menos BO0 sobre 2 más BO0. Y esto entonces se convierte en T por pues B más BO0 sobre 2. ¿Verdad? Entonces ya con eso tenemos otra fórmula. Miren, porque estábamos diciendo que el área bajo la curva representa el cambio de posición. Entonces tenemos también que delta X se puede escribir como B más BO sobre 2 multiplicado por el tiempo. Aclaro, esta fórmula no es general y aquí hay que tener cuidado con las fórmulas porque a veces uno cree que puede usarlas a su antojo. Sí la puedes usar en la medida posible esté en el modelo que está pues definida. Si ustedes notan, aquí estamos hablando de que todas estas relaciones salen bajo el supuesto de aceleración constante. Entonces, si no tenés aceleración constante, esto no es válido. Esto no necesariamente va a ser la función de posición. Va a depender del modelo. Entonces, por eso ustedes, aparte de la referencia, tienen que definir también qué tipo de modelo está. O sea, ¿es aceleración constante, es variado o qué tipo de movimiento es? Entonces, bueno, aquí ya tenemos varias relaciones. Miren, aquí ya tenemos este x de t, ya tenemos el delta x, este funciona para el caso de aceleración constante, tenemos el de bt y ya tenemos el de velocidad constante que está más arriba. Creo que falta uno de velocidad al cuadrado, ya lo vamos a trabajar ese también. Ese creo que se trabaja con este de arriba, vamos a ver. Si aquí tenemos, sí, creo que se puede sacar de ahí, ya lo vamos a hacer. Bueno, pero no sé si hay preguntas hasta aquí. Todo bien, ingeniero. Bueno, entonces voy a usar la simulación porque aquí también da la parte gráfica para que lo puedan ver más en tiempo real, la cuestión esta. Entonces miren, voy a colocar como de los casos iniciales que hablamos. Miren qué pasa si yo dejo la posición 3 pero no se mueve y no acelera. Miren la gráfica. Miren cómo va evolucionando la gráfica conforme va pasando el tiempo. La velocidad se mantiene en 0 y hace una recta horizontal.
Y igual en la aceleración, todavía en la posición hace lo mismo, solo que en la posición 3. Lo mismo sucede si le ponemos menos 2. Si le ponemos menos 2, ahí hubo un cambio, ¿verdad? Pero si lo pusiéramos desde el inicio, entonces nos quedaría hacia abajo. Entonces aquí le voy a poner, por ejemplo, menos 2. Entonces podemos ver ahí cómo va la gráfica, ¿verdad? Y eso es lo primero que hablamos, ¿verdad? La persona se mantiene quieta, pero queríamos saber cómo era la gráfica de posición. Entonces ahora le voy a hacer un cambio, ¿eh? Ahora le voy a colocar de que se encuentre, por ejemplo, en menos 2 y ahora con una velocidad de 1. Entonces miren cómo van a cambiar la gráfica. Entonces ahora tenemos una lineal para la posición, tenemos una horizontal constante para la velocidad y la aceleración todavía se mantiene en 0. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Digamos ahora, por ejemplo, con el caso de negativo. Entonces van a ver que la pendiente es negativa para la posición, sigue siendo lineal. Y la velocidad entonces tenemos que es negativa, siempre horizontal porque es constante. Y ahora entonces voy a ponerle aceleración. Entonces miren la gráfica de la posición, ya se está pareciendo a una cuadrática. La velocidad tiene ahora una función lineal. Y esos picos que están viendo es porque cambió la dirección de la persona, ¿verdad? O sea, cambió abruptamente lo que es el estado de movimiento del objeto. Bueno, entonces de esa manera tenemos lo que es las gráficas más dinámicas, se podría decir, pero es la misma forma que hablamos acá. Bueno, entonces voy a